En esta oportunidad nos vamos hasta la capital peruana, donde el día de hoy dos jóvenes debatieron sus posiciones, debatieron sus ideas, donde uno salía a favor del capitalismo y el otro defendía al comunismo. Vamos a ver cómo estos jóvenes demostraron hoy estar preparados y conocer. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Quién ganó este debate? Y otro paso es el comunismo, donde ya no hay clases sociales, ya no hay Estado, ya no hay explotación del hombre por el hombre. Entonces, lo que hay en Cuba es una dictadura de la burguesía, en otros términos, capitalismo de Estado. Lo que hay en el Perú es una dictadura de la burguesía, en otros términos, para ser más fácil. Cuando un grupo de personas, un grupo de delincuentes, se atornillan en el poder y no lo quieren soltar y le ponen leyes a la mayoría. Eso es la burguesía, le digo. La dictadura del proletariado es cuando la mayoría dictamos leyes a la minoría. ¿Y por qué no lo hacemos eso? Por eso te digo, el socialismo no hay en Cuba. Otra cosa, cuando tú dices, el problema no es del sistema, el problema es de la persona. Entonces, yo me pregunto, usando esa misma lógica, y sígueme muy lejos, cuando es algo bueno, es gracias a Dios. Pero cuando es algo malo, es gracias a la persona. Es lo mismo. Es lo mismo lo que está diciendo. Cuando es algo bueno, es gracias al capitalismo, dice. Cuando es algo bueno, dicen que es gracias al capitalismo, gracias al neoliberal. Pero cuando es algo malo, no, esa es culpa del hombre. En otros términos, el hombre es malo por naturaleza, eso es lo que quiere decir. Pero te voy a poner un ejemplo bien práctico para que dejarme entender. Mira, hace años una abuelita fue a sacar madera, ¿no?, al bosque. Sacó la madera y la detuvieron. ¿Por qué la detuvieron? Porque vino alguien y le dijo, esa propiedad es privada. Entonces, por lo tanto, esa abuelita está delinquiendo. Entonces, el robo, ¿por qué se hace? Porque hay alguien que agarra la propiedad privada, ¿te das cuenta? Porque si ese bosque fuera de todos, como siempre lo fue, colectivo era. fue de colectivo, como dice, no habría por qué encarcelarlo, ¿te das cuenta? Entonces, te he explicado bien fácil. O sea, el dice la toma otro. Silencio, silencio. No, la abuela no está robando, la abuela está yendo a sacar del bosque, porque la naturaleza es de todos, porque es tuyo, sino que la propiedad privada dice, señora, desde ahora eso es mío, pero señora, eso era de todos, ¿no? Por lo tanto te vas presa. Entonces quiere decir que tú por cazar, por agarrar la naturaleza, entonces por lo tanto la propiedad privada crea el robo. ¿Te das cuenta? Otra cosa, cuando dicen, oye, el trabajo, todo, compañero, el trabajo, lo único que crea valor es el trabajo, ya lo expliqué hace rato. Todo lo que crea valor es el trabajo, no lo crea el valor de la nada. Un ejemplo bien práctico, como lo digo siempre. Vamos a suponer que hay 1.000.000 de soles y hay maquinaria. ¿Qué haces? Nada. Necesitas del trabajador, pues, compañero. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pensar que va a venir un extranjero a invertir? ¿Por qué no pensamos mejor que nosotros mismos con la materia prima? Convertimos la materia prima a producto, en otros términos, el desarrollo de la industria. Eso tenemos que pensar, pero no pensar quién me va a dar trabajo. Porque tú estás partiendo mal, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a decir quién te va a dar trabajo si la tierra es tuya y tú no trabajas? Si tú trabajas la tierra, tú tienes que exportarla o venderla. ¿Por qué otro va a exportarla? Por lo tanto, ese es el capitalismo. Pues voy a explicar lo que expliqué hace rato, pero voy a decirlo. El capital constante, ¿qué viene a ser? Capital constante y capital variable. Capital constante, la máquina. Un ejemplo, la máquina, la tierra, un ejemplo. Y el capital variable, el sueldo del trabajador. Vamos a suponer que el capital constante es 1.000 y el variable 100. 1.100. Y lo vendes el producto a 1.300. Esos 200 soles, ¿de dónde salió la diferencia? Es la plusvalía, pues, compañero, que no le pagaron al trabajador. Y es así que el capitalista se vuelve millonario. El capitalista no se vuelve millonario porque trabaja. El capitalista se vuelve millonario porque te roban la plusvalía. Y para culminar, me dicen, no, lo que pasa es que, ¿y quién te va a pagar a ti? Y por eso te reitero, si tú trabajas la materia prima, si la tierra está en tus manos,
¿Por qué vas a mendigar trabajo en otro lado si la tierra es tuya? Tú mendigas trabajo y vendes tu fuerza de trabajo y te conviertes en proletario porque el capitalista tiene tu medio de producción, el capitalista tiene la máquina, el capitalismo se ha dañado del sueldo. En otros términos, el capitalista te controla y cuando tú reclamas te reprimen. Es por eso que nosotros tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, pero no es porque queremos, es porque estamos sometidos. Mejor dicho, ellos son nuestros amos, nosotros sus esclavos. Podemos cambiar de amo, pero no podemos romper la cadena. A ver, mira, sigo con esto, mira. Yo dije un momento que el problema en sí es el hombre. ¿Por qué razón? ¿En qué vas a decir eso? Porque el hombre en sí, amigo, hace el sistema. El hombre hace capitalismo. No es que el capitalismo por sí mismo se hizo de la nada, se hizo el comunismo, el capitalismo, el socialismo. No, es el hombre que fomenta las ideologías, las doctrinas, las filosofías. El hombre plantea esas cosas. Por lo tanto, el problema es el hombre, porque el hombre hace capitalismo, socialismo. O sea, no es que, por eso digo, el problema en sí es el hombre que hace su doctrina, su filosofía para hacer leyes. En esas leyes el hombre ya se aprovecha de las leyes para beneficio de él. Ahora bien, cuando yo hablo de Cuba y de Venezuela, yo digo que Venezuela es un país socialista, comunista. Yo digo que ese país tiene ideas socialistas, tiene ideas comunistas, eso es verdad. Pero sus ideas no se pueden plantear en la realidad, porque no funciona. Porque si quieren plantear en la realidad, son bloqueados por las potencias, porque no les conviene, pues. ¿Cómo va a ser posible que un comunismo pueda haber? Por eso el comunismo nunca va a pasar como algunos piensan. Algunos tienen la esperanza de que, bueno, algún día llegará el socialismo. El comunismo no, pues, ¿cómo va a llegar? Porque se enfrentan a las grandes potencias, a los poderosos, a Estados Unidos, Rusia, China. Ellos quieren seguir gobernando, ellos quieren ser los mayores y no quieren competencia. No quieren competencia. ¿Cómo? O sea, si uno que es grande va a querer que todos progresen para que sean iguales, no, porque tiene el temor de que si estos países pequeños sean industrializados, sean potencias con armamentos, pueden hacer la guerra a ellos. No les conviene, no quieren guerra, por lo tanto siempre nos quieren mantener pequeños. Esa es la realidad y así va a seguir hasta que no sé cuándo, pues, ¿no? O sea, así es la realidad. Hasta que el hombre evolucione y se dé cuenta de que toda la historia que nos ha enseñado hemos actuado mal. Las evoluciones, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no han producido lo que el hombre siempre se ha planteado. O sea, acabar con la corrupción, acabar con la delincuencia, acabar con las enfermedades. No, la ciencia está avanzando, pero siempre es limitada, porque el hombre tiene limitaciones. Tiene limitaciones en el ámbito moral, cultural, personal, espiritual, ideológico. El hombre siempre es limitado, por esa razón, por más que el hombre se quiera esforzar, nunca va a llegar a un gobierno perfecto. El socialismo, el comunismo no es un gobierno perfecto, por más que llegue. ¿Por qué razón? Pero el comunismo ¿qué plantea? Plantea, bueno, distribución de bienes, equidad para todos iguales que todos, que no eran pobres ni ricos, todo desarrollo. Ah, muy bien, bacán, llegamos al comunismo. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? ¿No hay problemas por eso? No hay problema, ¿por qué razón? Porque se olvidan de la persona, o sea, van a seguir habiendo delincuentes, violadores, asesinos, por lo tanto, van a seguir habiendo problemas. Entonces, un gobierno como el sistema comunista funciona, el capitalismo también no funciona, ¿por qué problema? ¿Cómo está ahora? Ningún gobierno funciona, eso es lo que yo voy, esa es la realidad. Ahora, lo que el hombre tiene esperanza, y yo pienso que es una esperanza genuina, sin ofender a nadie, es una esperanza genuina de que algún día llegará un gobierno humano, sea socialista, comunista, cualquier otro nombre, que cambie la sociedad para que recién podamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Es una esperanza para mí que me parece genuina porque ahí el hombre está confiando en el hombre, pero el hombre es corrupto, es malo, eso debemos darnos cuenta todos nosotros. Ya lo cantó ya, eso, me alegra lo que ha dicho. Ya, pero no dices qué tipo de hombre, pues. ¿El que somete o el sometido? Esa es la diferencia. Ahora bien, primero dijo que Cuba era socialista, bien claro, está grabado, ¿eh? Y ahora se contradice. Habló de perfección. Primero, y ahora habla de perfección. ¿En qué momento, dónde dice que el socialismo es perfecto? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién te ha engañado eso? La dialéctica, compañero, es movimiento. Y en el movimiento no hay perfección. Movimiento hay en la metafísica, movimiento hay en Jesús, en Dios, en lo que no existe. En el mundo real de objetivo no hay perfección. En el mundo real hay cambios. La pregunta sería, ¿siempre hubieron ricos y pobres? No. ¿Siempre hubo propiedad privada, como te puse el ejemplo de la abuela? No lo hubo. ¿Cómo cambió la sociedad? Y ahí está, vamos a hablar de la dialéctica, ahí está. Estaba el esclavista y el esclavo. Tesis, antítesis. ¿Cuál fue su síntesis? El monarca. El monarca y el siervo. ¿Cuál fue su síntesis? El burgo capitalista. Burgo capitalista y obrero proletario. ¿Cuál es su síntesis? El socialismo. Hasta que venga otro y lo supere.
Entonces, compañero, esa es la historia. Mira, bien rápido voy a hacer. El esclavista se convirtió en monarca, el monarca en burgo capitalista. El esclavo se convirtió en siervo y el siervo se convirtió en obrero proletario. Entonces, esa es la historia. Yo no estoy inventando. El materialismo se basa en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Lo que te acabo de decir es el materialismo histórico. Fuentes. Morgan, el estadounidense, etnólogo, arqueólogo y Taylor. No es que a mí me parece, pero, por ejemplo, acá en el Perú hubo comunismo primitivo, sí, sino que no te lo dicen, sino que no te lo dicen. Por ejemplo, en el colegio, en la currícula del colegio te enseñan desde los incas, uno que otro te enseña desde los pre-incas, pero nadie te habla de la primera sociedad. Pregunta de San Marcos es, ¿cuál fue la primera sociedad del Perú? Ahí está, Pacaicasa, Paiján, Chivateros, Toquepala, Piquimachay, etc. Esa fue la primera sociedad del Perú. ¿Y cómo era su modo de producción? Eso no te lo van a decir por qué. Pero sí hablan de los incas. Pero no te dicen que los incas era un gobierno teocrático y monárquico, basado en el hijo del dios Sol, en el dios Inti, que era el Inca. Basado en donde ya había una clase social, como el Inca, Supananca, el Ayú, el Curaca. No te dicen eso. Y no te olvides de algo. Para que exista un Inca o para que exista un rey, necesariamente tiene que existir un siervo o un esclavo. Entonces es algo lógico. Para que hoy en día exista un rico, tiene que existir un pobre. Porque si el pobre no trabaja, el rico no vive. Esa es la dialéctica. ¿Yo en qué momento he hablado de perfección? Ahora, cuando él dice todos los hombres son corruptos, yo lo entiendo que también se incluye a él. Entonces, si él habla que todos somos corruptos, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Porque solo disparamos y no proponemos. Y para culminar, lo he escuchado, lo poco que le he entendido, y la propuesta es espiritual. La propuesta creo que es rezando o tirando una paloma. Compañero, yo no quiero, no es que a mí me guste. El problema es que rezando nada se ha solucionado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la historia. 1789, la toma de la Bastilla, los Burgos. Ahí se fundó, ahí acabó la toma de los Burgos del capitalista, porque había empezado antes en Holanda e Inglaterra. Pero la historia lo pone como la toma de la Bastilla, donde los Burgos se implantan. Bien, en ese momento los Burgos, que era la capa media, y estaba a cargo el monarca, el rey Carlos XVI, su esposa María Antonieta. ¿Qué hicieron los Burgos? ¿Qué hicieron? Agarraron, crearon la guillotina, lo pusieron en su cabeza y lo rodaron. Así se instaló el capitalismo. El capitalismo comenzó con la izquierda. El capitalismo fue los reaccionarios. El capitalismo fue la capa media de la sociedad. El monarca era el reaccionario y el burgo era el revolucionario. Por lo tanto era la izquierda. Entonces así empezó el capitalismo. El problema es que después que ellos hacen eso piden paz. Entonces, pongo un ejemplo bien práctico, sin irme del tema. Acá, por ejemplo, metieron bala, mataron a la gente que protestó, y después que matan piden paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando el capitalismo se jacta y dice el liberalismo, ¿dónde somos libres? ¿Qué libres somos? Cuando el capitalismo dice el debido derecho, el derecho a la democracia, ¿dónde está el derecho a la democracia? Cuando el capitalismo dice, el capitalismo trae desarrollo, trabajo, salud, tecnología y educación, ¿dónde está eso? 30 años con neoliberalismo en el Perú, 200 años de capitalismo en el Perú, en el mundo. ¿Qué pasó? Entonces, cuando algo no funciona, compañero, hay que cambiarlo. No es que a mí me guste. La historia es bien clara. Y para culminar ahora sí, el capitalismo tiene 4 fases cuando ya no puede. La historia lo demuestra. El fascismo y el bloqueo. Esos son 4 armas del capitalismo cuando ya no puede. ONGs. Entonces, compañero, acá prácticamente fascismo. ¿Por qué? Porque es un gobierno totalitario, es un gobierno antidemocrático, es un gobierno militarismo. Y la única diferencia al nazismo de Hitler es que todo se basaba en una persona como Hitler. En cambio acá se lo reparten los grupos de poder. Pero en el fondo, compañero, es eso, es el fascismo. Entonces lo que nosotros queremos cambiarlo. Ahora tú me preguntarás, oye, ¿pero qué hacemos? Justamente esto que hacemos es ideología, que la gente esté clara, que la gente tome conciencia de clase.
Pero siempre digo este alaje y lo voy a repetir. Tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes obligar a que tome agua. Yo te estoy exponiendo acá. Entonces, ya depende de ti tomar la conciencia de clase. Lastimosamente, compañeros, estamos alienados. Voy a poner un ejemplo, ahora sí termino. En el Día del Trabajador, en Francia, que son menos de 30 millones, salieron 1 millón a protestar. ¿Cómo tú me vas a hablar de democracia? Tú lo que tienes que decirme es esto. Hay 2 tipos de personas. No me digas la persona. Hay el explotador y el explotado. Hay el que vive del trabajo productivo colectivo de una clase y otro que domina el trabajo productivo. Uno que trabaja y sobrevive, que no tiene para comer, que mendiga, y otro que no trabaja y sin embargo tiene todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el que trabaja, el que se mete al socavón, es pobre y el que no trabaja y controla es rico? ¿Qué pasó? A ver, para empezar, tú no puedes decir tampoco que el comunismo siempre ha existido. Es una creencia tuya, de mucha gente. ¿Por qué razón? O sea, no podemos ir al pasado para ver cómo realmente era. Hay discusiones sobre ese tema. Hay investigadores que dicen que sí hubo comunismo, otros dicen que no hubo comunismo. Simplemente siempre había un líder que dominaba a la tribu, a la etnia, a la cultura, y hacía que todos estén moviendo de acuerdo a las leyes del líder. No se puede decir eso. Ahora bien, el capitalismo no empieza como tú dices, el capitalismo empieza con la creación de los bancos. Cuando los bancos se empiezan a crear, ahí empieza el capitalismo, empieza la riqueza, el dinero, con la creación de los bancos. Sí, señor, investiga. Por ejemplo, cuando se crea el banco en Inglaterra, porque los vikingos llegan con los barcos a explorar acá América, encuentran riqueza, por ejemplo, los españoles que acá como llegan, pero llegan por el oro. Riquezas. Entonces ahí poco a poco empiezan a crear los bancos, empieza el capitalismo, el tener los gobiernos humanos de gobernar a los demás, empezaron las elecciones, ahí empezó el capitalismo como se enseña ahora en las escuelas. Yo aprendí eso, no sé tú de dónde sacas una idea de que siempre había nunca había capitalismo, que siempre había comunismo antiguamente. Bueno, eso no fue así realmente. Lo que algo más quiero decir, mira, no se puede decir tampoco que o sea, está bien, cambiamos el sistema, estoy de acuerdo con eso, porque el sistema tampoco funciona, pero tampoco puede decir que el socialismo funciona, pues amigo, porque se ha intentado plantear el socialismo. ¿Qué pasó con Rusia, los bolcheviques? No ha hecho nada, llegaron al poder, esos comunistas, ideas comunistas, hizo Mao Zedong, mató a millones de personas. No funciona el comunismo como idea. Lo que está funcionando más o menos, no digo que sea un gobierno perfecto, es el capitalismo. ¿Por qué razón? Porque el capitalismo se basa en la riqueza. Y sí, por riqueza, pero para unos pocos. A los demás solamente dan algo menos. Pero sí, hasta ahora está funcionando más o menos. Hay imperfecciones, hay delincuentes, hay muchas cosas, sí es verdad. Pero así, esa es la realidad que hoy vemos. Ahora, mira, cuando hablamos del esclavo, bueno, el hombre en sí mismo es esclavo a muchas cosas, no solamente al dinero, también a sus vicios. Hay mucha gente que son esclavos al alcohol, a la droga, pero eso no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque los comunistas solamente piensan que solamente para resolver el problema de la sociedad solamente está en la riqueza, y no en la persona. Por eso yo digo esto, pues no es así. También la persona, porque la persona también tiene defectos, tiene vicios. Están las drogas, es un problema para la sociedad. Hay mucha gente que es drogadicta y se mata, se suicida. Hay gente que tiene problemas con depresión. También es un problema para la sociedad, para el hombre, porque mucha gente se mata por depresión. Hay un problema también que tienen enfermedades, que cáncer, y mueren, no quieren morir. Eso también es un problema para el hombre, pero que ellos dicen que no, eso no es problema, o dan a entender que no es problema, solamente con la plata todo se resuelve, y eso no es verdad. Por más que haya plata, haya mucho dinero, hay mucha gente millonaria que también, hay gente que no va a estar de acuerdo contigo, y van a ser muchos. ¿Y qué vas a hacer con esa gente? ¿Lo vas a obligar a que estén de acuerdo contigo para hacer el cambio social? ¿O vas a respetar su forma de pensar? ¿Lo vas a dejar ahí nomás? Ya te dijo del caballo, ya antes. Mira, compañero, el que no respetó los pensamientos de la persona fue la Santa Inquisición. Claro. Ellos fueron los que no respetaban. Si tú estabas en contra de su Dios, o hacías experimentos, o te nominaban hereje, te confiscaban tus bienes de tu esposa y de tus hijos, no les importaba dejar a un niño huérfano, y te quemaban en la plaza. Entonces, ¿de qué me vas a hablar? De respetar. Ahora otra cosa, ahora ya no habla de perfección, ahora habla de igualdad. ¿En qué momento y quién lo dice la igualdad? ¿Dónde? Si vuelvo a reiterar, dialéctica es cambio y movimiento. ¿Dónde está la igualdad? ¿Te das cuenta? Estoy explicando. Ahora otra cosa.
Cuando yo te hablo de la sociedad esclavista, yo hablo porque a mí me parece, o sea, para ti no ha habido esclavos. Eso ha existido, te reitero, para que tú lo investigues, justamente por eso me he demorado de dar el autor. Ahí está el estadounidense Morgan, ahí está Taylor, son antropólogos, etnólogos, y acá en Perú de los Pacaicasa, para que busques en tu casa, Guillermo Lumbrera San Marquino, ahí está. No es que yo me he inventado, me han contado, como él dice. Entonces, en ningún momento yo he hablado de eso. Ahora otra cosa. Escúchame, compañero. Ahora otra cosa. Cuando Carlos Marx dice el motor de la historia es la lucha de clases, él me está diciendo, oye, hay que pelear. Según la historia, la humanidad se divide en prehistoria y historia. La historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y la edad contemporánea lo ponen después de la Revolución Francesa. ¿Cómo vas a decir que no existió la Revolución Francesa? ¿Cómo me vas a decir que el capitalismo empezó con un banco? Si el banco está dentro del capitalismo cuando empezó. ¿De qué me vas a hablar? Otra cosa, los padres del capitalismo, ¿acaso es Adam Smith? Los padres del capitalismo son los contractualistas, Hobbes con su gran obra El Leviatán, y de ahí viene Montesquieu con la división de poderes, donde dice el monarca no debe tener toda la autoridad, sino hay que dividir los poderes, hay que dividirlo en el poder, en el ejecutivo, en el legislativo y en el poder judicial. Desde ese tiempo ya, y de ahí Adam Smith recoge de ellos, pero así no empezó. Reitero, cuando Carlos Marx dice el motor de la historia es la lucha de clases, según la edad cronológica, la historia empieza desde la invención de la escritura. La invención de la escritura es más o menos 3.800 años antes de nuestra era, aproximadamente por los sumerios y donde empiezan los egipcios. Pero ese 3.800 años de nuestra era, ya estábamos en la fase esclavista, pues, compañero. Por eso que Carlos Marx dice, el motor de la historia es la lucha de clases. Quiere decir, desde ese momento hasta el día de hoy, ya se había dividido la sociedad entre esclavistas y esclavos. ¿Quién cree que construyó Egipto? ¿Osiris? ¿Ra? Lo construyeron los esclavos. Porque para ellos, Osiris, Ra, etcétera, y tantos dioses que tuvieron, eran los dioses representantes en la tierra. Entonces, pero yo te pregunto, ¿siempre hubo esa división? No siempre, pues. Por eso cuando te hablan del primitivo, del comunismo primitivo, lo que te están diciendo es que no había una propiedad privada, que la gente podía creer en lo que quiera, en su dios. Por ejemplo, la gente era animista. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, el sol era su dios, el río era su dios y estaba bien. Nadie lo obliga a no creer. El problema es que vinieron estos supuestos dioses y dijeron, no, con este Dios vamos a gobernar. Y por lo tanto, los que somos hijos de Dios, somos los reyes. Y los que no son hijos de Dios son los esclavos. Por ejemplo, te voy a decir algo que lo debes saber y también que lo investiguen. Yo estoy demorándome en dar los nombres para que lo investiguen. En la monarquía, alguien te habrá contado, la prensa, no sé quién te habrá contado por qué el monarca era rey. ¿De dónde? ¿Cómo surgió el rey? ¿Sabes cómo el monarca fue rey? Hay un famoso filósofo, Jacques Bossuet, así en franceses, Jacques Bossuet, escríbelo así, seguro te va a salir. Y él escribe el derecho divino de los reyes basado en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para darle un valor al rey. ¿Y qué decía este delincuente? Porque no encuentro otra palabra. Decía, el rey, ¿por qué rey? Ah, ya. Agarraron la Biblia, hay un versículo de la Biblia que dice, Dios muda las edades y muda los tiempos, quita a los reyes y pone a los reyes. Entonces agarraron eso y bajo esa premisa dijeron, ahí está, Dios ha puesto al rey. Por lo tanto, el rey le debe solo a la divinidad y no al pueblo. Y el rey es de sangre azul. Y cuando el rey muera, le hereda el puesto a su dinastía. ¿Te das cuenta? Esa es la historia del monarca, que nadie te lo va a contar porque eso no les conviene. Llega a tu casa y investígalo. El esclavo, igual, vuelvo a reiterar. Señor, estoy en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy esclavo? Ah, ya. Porque tantos dioses que tenemos, porque primero Egipto era politeísta, tenía miles de dioses. Entonces, ese Dios es representante en la tierra. Por lo tanto, yo soy el Dios. Y por lo tanto, a mí me deben obediencia.
Y en ese momento eras esclavo. ¿Qué quiere decir? Que no tenías libertad, que te compraban. Después los egipcios se volvieron monoteístas, es decir, un solo Dios. Y el monoteísmo, ¿con quién empezó Egipto? Con Akenatón, el dios Atom, basado en el sol. Entonces, ese monoteísmo, porque en el mundo todos eran politeístas, lo trajeron, pues, compañero, al zoroastrismo y después acá al cristianismo. Es por eso cuando acá dicen, Dios se inspiró en... No, el hombre se inspiró en Dios, el hombre se inspiró en otras culturas. Y cuando dicen, Dios ha creado al hombre a imagen y a semejanza, no, el hombre ha creado a Dios a su imagen y a semejanza. Es al revés. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos cuando ponen a Dios, por ejemplo, otro versículo de la Biblia bien preciso dice, incito a que el esclavo se sujeta a su amo y a que no le conteste nada y a que le obedezca en todo. ¿Qué es eso, pues, compañero? ¿Por qué en la Biblia hay decenas de versículos que apoyan al esclavo? ¿Por qué? Apoyan a que el esclavo se someta a su amo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta que había esclavismo? ¿Por qué avaló el esclavismo? ¿Por qué lo avaló? ¿Dónde estuvo la iglesia en el esclavismo? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo la iglesia en la monarquía? Ah, al lado del rey, pues. Rey, tenemos que volar el eje. ¿Qué opina, sacerdote? Si el rey lo dice, se obedece al rey. Te dijeron, no matarás, y fueron los primeros que mataron con la espada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo eso, la iglesia, el esclavismo, los dioses, los grupos, todos ellos pertenecen a la propiedad privada. Te reitero hace rato, la propiedad privada surge con el esclavismo, no con el capitalismo.